Bueno, Bueno, hola a Hugo, todos, hola a todos. bienvenido. Muchísimas gracias a ambos, por supuesto, por aceptar esta dupla del IPROVIC que nos honra con su presencia y que son muy generosos con su tiempo y con todo lo que nos enseñan. Le doy el micrófono a Sebas, que es quien te va a presentar para luego poder escucharte. Compañero de pesca, Bueno, ¿no? Hola sí, Seba, hola Hugo, ¿cómo bienvenido andás? a nuestro Muchas simposio. gracias. Bueno, me toca presentarte. Por favor. No está en el currículum en la parte de la pesca, pero bueno, hemos compartido unos Tampoco somos tan hermosos días de destacados, pesca ¿no? en tus visitas a Corrientes, así que seguramente algo que se volverá a repetir porque es de los principales atractivos que tiene para cualquiera que venga desde Los peces lugares pueden del dormir país. tranquilos. Sí, somos pescadores ecológicos, pero bueno, por lo menos despuntamos el vicio. Bueno, vamos entonces a la presentación formal. Me toca presentar con mucha satisfacción al doctor Hugo Mencela. El doctor Hugo Mencela es bioquímico y doctor en ciencias biológicas, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de procesos biotecnológicos y proyectos biotecnológicos en la carrera de licenciatura en biotecnología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario. También trabaja en CONICET, donde es investigador principal y director del IPROVIC, el Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos del CONICET, del cual es cofundador. Durante sus 27 años de carrera profesional, trabajó en el sector privado como empleado, consultor o fundador en varias empresas biotecnológicas en Estados Unidos y Argentina. Se radicó en Argentina de su regreso al país en 2009 e ingresó como investigador del CONICET. En 2011 desarrolló junto a su equipo nuevas tecnologías para la obtención de enzimas utilizando herramientas de biología sintética. A partir de esa plataforma fundó Queclon, que es la empresa argentina con mayor número de registros de propiedad intelectual en los últimos años. Esta empresa recibió millones de dólares de inversión privada, actuando el doctor Hugo Mencela como líder de estas negociaciones y ejerciendo en paralelo este rol tan difícil para los científicos mientras hacía su carrera en el CONICET. Como inventor, Hugo Mencela posee 41 registros de propiedad intelectual en Estados Unidos, Unión Europea, China, India, Canadá, Indonesia, México, Brasil y Argentina. Estas patentes han servido de base para la creación de empresas de biotecnología en nuestro país, tales como Queclon y Genec, que son dos de los casos más exitosos que seguramente buena parte de la charla va a referir a ellos. Ha publicado 43 trabajos científicos en revistas internacionales de alto impacto y ha dirigido o codirigido 10 tesis doctorales. Posee actualmente colaboraciones con grupos de Estados Unidos, España y Francia. Como director del IPROVIC, fomenta en investigadores, becarios, alumnos y técnicos la misión de crear valor en el país. Bueno, Hugo, te dejamos ¿Listo? tu presentación. Bueno, gracias. Eh, Antes que nada, un par de comentarios sobre lo que dijo Diana. Respecto a cómo transmitirlo a los más chicos, creo que la docencia tiene un rol fundamental, ¿no? Diana ha dedicado toda su carrera a la docencia. Eh, Yo colaboro, sí, pero tenemos la suerte de estar juntos, yo la suerte y ya la desgracia, de estar juntos en la última materia de la carrera de biotecnología y bueno, está bueno eso, ¿no? Está bueno poder contarles todo, contárselo in situ, en el lugar donde pasan las cosas y bueno, de alguna forma hemos logrado transmitir ese entusiasmo, creo, sí, vamos a ver cuánto dura. Eh, ¿Y qué otra cosa iba a decir? Ah, de Micorium, sí. Lo de Micorium fue sorprendente. Yo no había visto nunca una cosa así. En el IPROVIC, ¿no? El glamour de Micorium, eh, de alguna forma tenía una magia así de atraer la atención sobre el instituto y fue determinante eso para nosotros. Yo había trabajado siempre en microbiología industrial, en enzimas industriales, etcétera, en plantas de producción de aceite de soja, ambiente no precisamente muy glamoroso, y veía como Micorium conseguía en pocas semanas cosas que a nosotros nos habían costado años conseguir. Entonces ahí descubrí un lado que hay algunos lugares que se puede llegar de otra forma, ¿no? Y bueno, es una compañía impecable. Así que, dicho, un orgullo para el IPROVIC.
Romanini, sí. Bien. Bueno, yo armé una presentación que pensé que les iba a servir para contarles cuáles son las diferencias entre el trabajo del científico, el trabajo del tecnólogo, ¿sí? Y, y para que se vea que los cambios son bien claros y no son complejos, ¿sí? Todos hemos aprendido cosas muchísimo más difíciles de lo que se requiere para pasar de ser científico a tecnólogo, ¿sí? Y la idea es poder dejarles una especie de receta de cocina, método, ¿sí? Construido en base a cosas que yo nunca seguí, por supuesto, ¿sí? Pero que sí fui aprendiendo por medio de varios golpes que uno se va dando a lo largo de la carrera, que espero pueda servirle a alguno, por lo menos, para evitar alguno de esos tropezones. ¿Dónde estoy? Para. Ujú. Pongo que acá. Share. Ok. Une. Ahí vamos. ¿Se ve? Sí, sí, Hugo, se ve. Falta, ahí está la pantalla completa. Bien. ¿Está bien? Nea, ciencia, ¿sí? Así es. Bien. Bueno, sobre Argentina, vamos a hablar un poco del contexto, ¿no? Esto es un sitio oficial que dice que tenemos 120.586 personas dedicadas a la investigación y desarrollo en Argentina en el año 2019. Eh, Parece una buena noticia, ¿sí? No sé dónde estarán todos, pero parece una buena noticia en principio, si ese número es real. Después, este cuadro, ¿sí? Si lo miran detenidamente, está la cantidad de papers, hay países seleccionados, se han seleccionado los países más tecnológicos, están seleccionados algunos países de Sudamérica, como Chile y Brasil, ¿sí? Random, y está el número de papers, ¿sí? Y el número de patentes. Como ejemplo, ¿sí? De la métrica de ciencia, papers, y de tecnología, las patentes, ¿sí? Está el número de empleos que tiene el sistema de ciencia y tecnología de cada país, la población en habitantes, ¿sí? Y bueno, hay algunas relaciones que, si uno los mira a priori, parecerían dejar a Argentina en un lugar complejo, ¿no? Pero hay una buena noticia acá adentro, ¿sí? No sé si alguien alcanza a divisar cuál es la buena noticia que se ve ahí. Bueno, la buena noticia cuando miran este número es que la relación, ¿sí? De patentes y papers, lo que está diciendo es que la, la ciencia argentina, ¿sí? Está subexplotada, es decir, que tiene potencial para generar muchísimo más de lo que genera, ¿sí? Fíjense en el resto de los países la relación entre uno y otro, ¿sí? Fíjense también la cantidad de patentes por habitantes, pero teniendo la cantidad de científicos que tiene Argentina, ¿sí? Para un científico es muy sencillo, lo contaba Diana recién, comenzar a ser un tecnólogo, ¿sí? Técnicamente al menos, ¿no? Después toda la parte de psicológica y toda la parte de contexto cultural es otra cosa. Pero desde el punto de vista técnico, para un científico ser un tecnólogo es relativamente sencillo. Al revés, es muy complejo. Entonces esto es una buena noticia en el sentido de que todo está por capturar, ¿no? Todo está por generarse. Entonces tenemos ahí algo que todavía no nos hemos comido, ¿sí? Entonces, que podemos sacarle el jugo y que pueda haber riqueza a partir de eso, ¿sí? Ciencia y tecnología o ciencia y tecnología. Cuando uno escucha hablar a las personas del sistema nuestro, a veces ciencia y tecnología lo pronuncian como una sola palabra, ¿sí? Argentina, como vimos recién, tiene mucha ciencia, algunas muy buenas, ¿sí? Y casi nada de tecnología, ¿sí? Poquísimo. Eh, de hecho, la métrica de las patentes le está dando una idea de eso, ¿no? Hay algo incipiente ahora, sí, es cierto, de las startups que están surgiendo, pero todavía dista mucho de ser lo esperable para un país que tiene la calidad de ciencia que tiene Argentina. Entonces, para poder aclarar y separar qué es una cosa y la otra y diferenciar qué se necesita para pasar de un lado al otro, ¿sí? Puse primero las definiciones, ¿sí? La ciencia, conjunto de conocimiento obtenido mediante la observación sistemática y racional, ¿sí? Que obviamente se pueden verificar experimentalmente. La tecnología es un conjunto de herramientas, ¿sí? Que se construyen a partir
de conocimiento científico, ¿sí? También en forma sistemática y racional, para crear bienes y servicios que satisfagan una necesidad. Esto viene a ser algo así como para crear soluciones para problemas, ¿sí? Y los problemas se definen como problema a partir de tener un costo, ¿sí? A partir de impacto económico en una sociedad. Eso es un problema. Si genera beneficio, no es un problema. Y de hecho, la tecnología es uno de los cuatro factores, de acuerdo a las teorías económicas. Algún economista me debe estar escuchando y me va a decir. Eh, en fin, bueno, capital, tierra y trabajo eran los originalmente, después se agregó la tecnología como cuarto factor para crear riqueza. Y fíjense que hoy la tecnología puede hacer que con el mismo capital, la misma superficie y la misma cantidad de trabajo humano, ¿sí? Puede haber una máquina que incremente 10 veces la productividad, por lo cual ha pasado a ser uno de estos factores clave en relación a nosotros tres, ¿no? Es decir, que la única forma hoy de poder generar riqueza es disponiendo de tecnología y la carrera, ¿sí? En el mundo de bienestar, ¿sí? La termina ganando el que tiene mayor potencia tecnológica. ¿Sí? De todas maneras, tanto la ciencia como la tecnología coinciden en algo, ¿no? Que trabajan en forma racional y sistemática. Es decir, que se puede lograr un método si es sistemático. Un método es una especie de receta de cocina que puede replicarse, ¿sí? Y sale más o menos igual, ¿sí? Cada vez que uno lo pone en práctica. Bien, método científico, todos habrían escuchado hablar del método científico, pero existe de la misma manera un método tecnológico, ¿sí? Y tiene algunas diferencias, ¿sí? Eh, Si uno tuviera que definirlo de una forma sencilla, la diferencia entre ciencia y tecnología, bueno, uno descubre y el otro inventa. Con eso más o menos la caracterizamos, ¿sí? Uno formula preguntas, ¿sí? El otro identifica un problema y mide el costo de ese problema con el objetivo de inventar una solución que achique ese costo, ¿sí? Si es posible hacerlo, mejor, ¿sí? Uno se basa en la literatura científica, en el conocimiento previo generado por otros colegas científicos. El otro requiere analizar tanto la ciencia para tomar ese conocimiento, como todo lo que se ha hecho en tecnología también, es decir, particularmente las patentes vigentes alrededor del tema en el cual yo estoy buscando una solución, así como también la parte regulatoria y sobre todo la parte de verificación económica, ¿no? Como dijo Diana antes, que el costo de la solución no sea más caro que el problema. ¿Eh? Nosotros insistimos bastante siempre en eso porque es muy común, ¿sí? Que alguien diseñe algo que es fantástico, que estéticamente es maravilloso, pero es más caro que el problema, ¿no? Por lo cual cuesta a veces asumir eso. Como le cuesta a los científicos cuando tienen una teoría súper bella, ¿sí? Y la verificación empírica demuestra que no es válida. Eh, bien. Eh, en ambos casos construimos la hipótesis. ¿Sí? Uno, la hipótesis es una respuesta provisoria a esa pregunta que se formula. En el otro es una solución hipotética a ese problema. ¿Sí? Y las dos tienen que estar, encajan generalmente en el marco, en el contexto del paradigma vigente, ¿no? Uno diseña y ejecuta experimentos también para validarlo, el otro también, en algunos casos esos experimentos reciben el nombre de prototipos, ¿sí? Son experimentos a escala menor, ¿sí? El producido de uno y otro, ¿sí? En un caso, hay una diferencia muy importante, pero muy importante. Uno hace público los resultados de su conocimiento, ¿sí? Los comunica al mundo, ¿sí? Sin esperar a cambio de eso una recompensa. Es abierto, ¿sí? El sistema de ciencia, después podemos hablar un poquito de eso, el sistema de ciencia abierto y compartido con todo el mundo, ¿sí? Es una de las cosas más maravillosas que ha tenido la humanidad y le ha permitido crecer en forma relativamente no tan despareja, ¿sí? Porque nosotros podemos tomar conocimiento de otros países y construir tecnología a partir de eso, ¿no? Hoy en día ya no es tan así, aunque todavía no se nota tanto. Pero si se fijan los premios Nobel de las últimas ediciones, se lo han llevado empresas. Es decir, que ya ese conocimiento eh, no necesariamente es compartido en su totalidad con todos los actores, con todos los científicos del mundo. El otro es lo contrario, sí, no hace público, sino que esconde, captura. Captura el valor que tiene la inversión de haber desarrollado esa solución para ese problema, ¿sí? El instrumento que se usa para capturarlo se llama patente, y la patente
después se licencia para tener un rédito económico, ¿sí? Eh, Ahora, hay una cosa muy interesante acá que son interdependientes, ¿sí? Es imposible tener tecnología sin ciencia, ¿sí? Así como es imposible tener un árbol sin una raíz, ¿sí? Porque la ciencia básicamente aporta el conocimiento, que si bien en algunos casos se pueden tomar de otra fuente, ¿sí? Aporta algo fundamental, que es el recurso humano, ¿sí? La persona formada en el rigor científico es, va a ser un buen tecnólogo, ¿sí? Y para alguien que nunca recorrió el camino de la ciencia, ser un buen tecnólogo es más complejo, ¿sí? Y yo en la experiencia mía lo que veo es que se agota, ¿sí? Si yo tuve mi experiencia en ciencia básica y paso a ser tecnólogo. La siguiente generación, sí, yo puedo transmitirle algunas cosas, pero si no tuvo su propia experiencia en ciencia, hay algunas cosas de rigor que va a perder, ¿no? Bien, ¿cuál es el beneficio de la tecnología? Bueno, si no fuera por la tecnología estaríamos comiéndonos los unos a los otros, antropófago era el ser humano hasta hace 500 años, o hace mucho menos. Y básicamente piense que la gente hasta hace 300 años moría antes de los 30, la mitad de los chicos menores de 5 años se moría, la vida era en condiciones miserables y el 95% de la población del mundo vivía en condiciones que hoy consideramos de pobreza extrema, ¿sí? Y todo eso, ¿sí? La pantalla que tenés enfrente, las zapatillas que tenés puestas, tus anteojos, tu ropa, todo lo que te rodea, se construyó con tecnología. ¿Sí? O sea, de la edad de las cavernas acá nos trajo la tecnología a esto, ¿sí? Entonces, además de extender la vida de las personas, mejora la calidad de vida, ¿sí? Eh, y permite generar riqueza, y parte de esa riqueza se utiliza ¿para qué? Para financiar la propia ciencia. Es decir, que sin tecnología, podemos tener ciencia, pero sin tecnología vas a tener tarde o temprano problemas para financiar la ciencia. No sé si le suena eso, ¿no? Bien, de todas maneras, es bueno que sea que tenés ciencia y no tecnología, ¿no? Porque siempre esa semilla puede germinar, ¿sí? Mientras tenga ciencia, y no si fuera al revés, estaríamos más complicados, como huevo y gallina. Tener un huevo todavía vale. Bien, ahora dijimos que se podía hacer como un método esto, ¿no? Entonces lo que yo me propuse es escribirlo esto en forma muy concreta para que poder contárselos, para dejarles esto, ¿sí? Es un método que creo que aplica a distintas disciplinas de la tecnología y, por supuesto, muy genérico y no necesariamente se tiene que respetar al pie de los pasos en todos al pie de la letra en todos los pasos, pero creo que le puede servir mucho para entender la diferencia entre una cosa y otra. Fíjense que yo pongo tareas acá, ¿no? Y pongo acciones, y cada una de las acciones empieza con abandonar. Bien, entonces arrancamos como identificando el problema, ¿sí? Problema que yo podría solucionar en base a las habilidades que tengo, ¿sí? Yo difícilmente puedo solucionar un problema aeroespacial, pero quizás sí algo que tenga que ver microbiología, ¿sí? Que pueda solucionar con microbiología o con ingeniería de microbios, ese tipo de cosas que uno sabe hacer. Y si no, voy a encontrar otro que lo sepa hacer, no necesariamente el no tener el know-how, ¿sí? Me excluye, puedo buscar un colega que lo haga, ¿sí? Y puedo participar de alguna otra forma. Eh, una cosa fundamental para que un problema sea definido como problema es que tenga un costo, ¿no? Y si tuviera un beneficio no sería un problema, si tuviera, se tiene que tener un costo, tiene que costarle de alguna forma a alguien, ¿sí? Ese costo se puede medir en la unidad que se miden los costos, que es en una moneda, ¿sí? Billetes, etcétera. Incluso, esto es bastante cruento, pero hasta las medicinas que solucionan un problema muy del humano, que es no querer morirse, eh, también tienen un costo, porque depende de quién se muera, tiene un costo u otro, ¿sí? Tan brutal como lo escuchan, es así. Por eso, por ejemplo, no se desarrollan tantos antibióticos como oncológicos. ¿Por qué? Porque los que se mueren, los que lo sufren, sí, no pueden pagar demasiado esa solución. Bien, eh, una vez identificado el problema, ¿cuál es el entregable? El final de cuando yo resuelvo básicamente esta etapa. Bueno, una descripción técnica detallada del problema, ¿sí? La solución propuesta y obviamente el número, el costo, ¿sí? Y la acción acá es si yo
no puedo identificar claramente el problema, ¿sí? Y no puedo determinar su costo, ¿sí? Debería dejar esto y buscar otra cosa. Siempre lo que tratamos de traer la etapa de mayor dificultad hacia adelante para fracasar lo antes posible. Fracasar rápido es un gran logro, ¿sí? Eh, si yo postergo básicamente la cosa más compleja que tengo por resolver, el obstáculo más grande que puedo tener en el desarrollo tecnológico, lo voy postergando, procrastinando, como se dice ahora. eh, lo que me voy a encontrar es que tarde o temprano, en los 5 años, lo voy a tener que enfrentar y probablemente me mate el proyecto. Si me lo tiene que matar, que sea rápido. De manera que yo pueda matar muchos proyectos, ¿sí? Rápido y gastando pocos recursos. Porque cuanto más mates, siempre, en algún momento, uno va a fracasar en fracasar, y a eso lo llama éxito. Bien. Segundo, identificar los actores involucrados. Esto no se presta demasiada atención, ¿no? Pero es importante. Y yo lo aprendí hace bastante poco, ¿sí? Para mí no existía. Es identificar los stakeholders, se lo llaman en inglés, ¿no? Los actores involucrados en el problema y la solución. Son beneficiarios, primarios, secundarios, inversores, ejecutantes, ¿sí? Y tiene que tener bien claro cómo participa y cómo influye cada uno de ellos, ¿eh? Y si uno de esos grupos no está de acuerdo con lo que vas a hacer, te va a hacer la vida muy complicada, ¿sí? En el caso mío, por una cuestión de personas que son testarudas y hace que uno vaya más para adelante, pero la verdad no vale la pena meterse en una cosa así, porque te va a costar muchísimo esfuerzo, y vas a seguir bastante herido para los próximos pasos. Es muy común que haya alguien que se opone, ¿sí? No necesariamente por malas, por mala voluntad, sino que se opone porque va en contra de sus intereses, etcétera, a que uno solucione determinado problema, ¿sí? Eh, Porque el hecho de que existan problemas permite a alguien a lo mejor sacar un beneficio. Bueno, todo eso hay que saberlo muy bien. Y hay que entender bien el mapa del problema y quiénes tienen influencia en cada uno de esos. eh, Quienes tienen influencia que pueden bloquear de alguna forma que yo pueda llegar con la solución al problema y me pueden complicar la vida, ¿sí? Bueno, si no logro atraer el interés de todos y que me den el visto bueno para ir para adelante con el problema, el manual dice que hay que dejarlo. Bien. El tercero es identificar a las personas que sufren el problema, los clientes, ¿sí? Y básicamente el cliente, ¿cuánto puede pagar por el problema? ¿Puede pagar lo que el problema cuesta? ¿Sí? ¿Puede pagar por la solución, perdón? Lo que yo espero que pueda pagar, ¿sí? ¿Y cuántos clientes son? Si hay un problema que sufre uno solo. Y bueno, se lo solucioné y terminó ahí, ¿no? Entonces, cuanto más hundido esté el problema, ¿sí? Más caro sea, en teoría, ahí tengo lo que se llama el tamaño del mercado, eventualmente, ¿no? Ahora, si el tamaño ese no es lo suficientemente grande como para repagar lo que yo voy a invertir en mi tiempo, de mi vida, en recursos, etcétera, para desarrollar esa solución, y salí de ahí maravilla. Bien, el cuarto es algo que tampoco le prestamos demasiada atención y que a veces los problemas tienen algún tipo de solución que está alejado de nuestro radar, ¿no? Eh, una solución que no tenga nada que ver con la biotecnología, por ejemplo, ¿sí? Bueno, tengo que indagar en eso también, ¿sí? Y tengo que comparar el beneficio de la solución que yo propongo contra el beneficio de las otras, ¿sí? En cuánto reduce el costo de ese problema, una y otra, ¿no? Tengo que ser muy objetivo en eso, probablemente pedir ayuda a otros, ¿no? Cuando uno tiene que medir algo que puede tener un sesgo, y lo mejor es pedirle a otro que lo mida, ¿sí? A un neutral. Eh, Porque siempre hay una tendencia a favorecerse a uno mismo. Eh, bueno, el entregable acá es básicamente el análisis, los números, ¿sí? Los números y también la opinión de los clientes, ¿sí? Sobre la percepción del cliente sobre la solución que ofrece otro y la que ofrecería yo. Por ejemplo, yo puedo ofrecer una solución fantástica, pero si el cliente le tiene miedo a los GMO, ¿sí? O a los transgénicos, voy a perder. Voy a perder. Puedo ladrarle a la luna, decir qué injusticia, pero cómo pueden creer en esta brujería, qué sé yo, pero voy a perder. Eh, entonces también la salida de acá, abandonar el proyecto. 4 pasos, ¿sí? Fíjense que todo este análisis lo hicimos sin siquiera tocar una pipeta todavía, ¿no? Todo esto lo estamos decidiendo, en pos de decidir si nos vamos a poner a trabajar en ese proyecto o no en otro proyecto y vamos a seguir buscando otro, ¿sí?
Porque una cosa muy importante es que eh, esto también debería ser para el científico, como que nos resulta insoportable trabajar en algo sin tener acceso a un proyecto concreto, ¿no? O sea, cuando uno no tiene proyecto, el proyecto es buscar un proyecto, ¿sí? Y estar con la hoja en blanco, tanto como sea necesario, es mucho más productivo que estar en el laboratorio haciendo algo que sabemos que no nos lleva a ningún lado, ¿sí? Entonces, poder soportar eso y afrontarlo con la convicción de que vamos a encontrar tarde o temprano el problema que buscamos, ¿sí? Porque a la hora de buscar problemas, somos buenos al fin y al cabo. Lo mismo le pasa a un científico, ¿no? Cuando uno encuentra la pregunta y ir trabajando a lo mejor en algo que en una pregunta que ya otro respondió, etcétera. Bien, los últimos 4 puntos, ¿sí? Analizar la factibilidad de lograr la aprobación del producto, esto es lo regulatorio, tengo que hacer un análisis pre-regulatorio, ¿sí? Porque si eso no lo pasa, no vamos a llegar a ningún lado. Tengo que analizar el flujo, la factibilidad económica, cuánto vale eso, ¿sí? Que tanto aterra a los científicos. Nosotros se lo estamos enseñando a los alumnos de grado, lo hemos aprendido de economistas, o traemos especialistas que se lo enseñen, ¿sí? Y no es nada del otro mundo, ¿sí? En una tarde todo el mundo lo puede aprender. Eh, y la última es la estrategia de propiedad intelectual, ¿sí? Si está patentado mi invento y llegué tarde, ¿sí? Estoy reinventando la rueda y ya voy a entrar en un terreno competitivo donde entro a competir en costos, entonces el otro va a bajar el precio, voy a destruir ese mercado. Entonces, si no puedo patentar, si no tengo lo que se llama freedom to operate, que es que no hay patentes alrededor a las cuales yo vaya a infringir con mi solución, ¿sí? Por lo menos eso. Y después, de alguna forma, capturar con una patente que puede ser más amplia, más restrictiva, etcétera, ¿sí? Pero es el corazón de la biotecnología. Entonces, la patente es importantísima. En Argentina, por diversas razones, el tema patentes es un tema medio tabú, ¿sí? Pero créanme que lo es, ¿sí? El valor, su activo, es la patente. Si una empresa de biotecnología sin patentes es como un auto sin título de propiedad, muy difícil de vender, ¿sí? Bien, ahora, solamente si logro sortear estos 7 primeros puntos, solamente, ¿sí? Después de hacer este análisis, recién ahí voy a ir al laboratorio, ¿sí? Y realizar la prueba de concepto, de solución propuesta, si realmente funciona, ¿sí? Que sería el equivalente en ciencia a realizar la validación empírica de la hipótesis, ¿no? Eh, Muchos de ustedes deben estar pensando, pero yo no sé hacer ninguna de esas 7 cosas. Las vas a aprender. Has aprendido cosas mucho más complicadas. Y vas a necesitar gente que te rodee para hacerlo, ¿sí? Para que te enseñe, ¿sí? Pero aún cuando esas personas se queden con vos al lado tuyo y sean los que se hagan cargo de eso, ¿sí? Para que vos solamente tengas que estar con tu pipetita en la mesada, ¿sí? Es muy importante aprender ese lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no saber defenderse es muy complicado. Las sociedades son jodidas. Entonces, por lo menos el esfuerzo de entender el lenguaje de qué te están hablando, ¿sí? Y es muchísimo más sencillo que estudiar cosas horribles, como mencionaba Diana recién, como físico-química, qué sé yo, ¿sí? Créanme que no es nada del otro mundo. Mira, en un curso de 3 meses cualquier persona aprende todo esto, ¿sí? Y no hace falta un curso. En YouTube, sí, buscate un tutorial, ¿sí? Lee un libro, lo vas a entender rápido, ¿sí? Ahora bien, en el caso de que la validación experimental requiera de fondos, ¿sí? Porque no los tengo, bueno, si los entregables 1 a 7 están bien presentados, yo voy a obtener fondos, ¿sí? Si son creíbles, ¿no? Si el que tiene que darme los fondos me cree. De hecho, esta validación 1 a 7 debería exigirse en cualquier tipo de financiamiento tecnológico, ¿sí? Yo lo había hablado muchas veces con la gente de la agencia, ¿sí? Para no asignar dinero a algo que al final del proyecto se dan cuenta que ya está patentado y ya no le sirve, o que no se lo van a aprobar nunca regulatoriamente, o que la solución, como pasa la mayoría de las veces, es mucho más cara que el costo real del problema, ¿sí? Porque uno tiende a subestimar el costo de la solución que está haciendo y a sobreestimar el costo del problema, ¿sí? Que a lo mejor no está. De hecho, yo tengo un caso fantástico de una cosa tecnológica que desarrollamos que había sido la mejor de mi carrera, ¿sí? Y era para un problema
que en realidad no existía, ¿sí? Eh, pero uno quiere creer que sí. Sí, de esas cosas está lleno. Ahora bien, sí, la tarea número 8, validar la hipótesis, es decir, que mi invento sirve, ¿sí?, para solucionar ese problema, ¿sí? Lo que tengo que hacer es patentarlo, ¿sí? Y esa patente, ¿sí?, va a ser licenciada por su propietario. El propietario, en general, ¿sí?, en realidad siempre, no en general, es el que lo financió. Por lo tanto, salvo que ustedes hayan financiado de su bolsillo este invento eh, y lo hayan hecho en el garage de su casa, como tenemos un caso de una empresa de Iprovi que parece haber sido así, ¿sí? Eh, no les pertenece la patente, les pertenece a que la pagó. Ustedes son inventores, pero los derechos económicos de la patente los tiene el que lo pagó, ¿sí? Ahora bien, en general, si el interesado la quiere licenciar, y es como el caballo del comisario, ¿no? Porque es poco probable que alguien la licencie sin contar con la colaboración del inventor, ¿no? Debería colaborar sí o sí. Pero bueno, a veces nosotros en las organizaciones que trabajamos nos sentimos un poco dueños cuando en realidad somos empleados. Damos por descontado que esto va a ser nuestro, pero técnicamente lo que debería hacerse es una oferta pública de estas patentes, ¿sí? Y nosotros deberíamos ser los oferentes máximos para poder licenciar nuestra propia patente, ¿sí? Es así. Eh, y alguno puede pensar que es injusto que sea así. No, me parece que es justo, pero es otra discusión. Pero pertenece al Estado, ¿sí?, a un país. Por lo tanto, si yo, en lugar de patentar, tengo un invento, una solución, en lugar de patentar, lo publico, ¿sí?, estoy destruyendo un activo del Estado, ¿sí? Eso pasa muy seguido. Eh, técnicamente es un delito, pero por ahí te dan una promoción, pero está cambiando, ¿sí? No, no, nada de estas cosas, de estos errores se perpetúan para siempre. Bien, ahora, yo puedo licenciarlo y seguir trabajando de tecnólogo en el laboratorio porque es lo que sé hacer, es el lugar donde rindo más, pero algunas veces, algunas personas quieren hacer la empresa, ¿sí? Eh, hay un poco de grado de inconsciencia en eso, hay muchas cosas de la cabeza que se juega uno, ¿no? Eh, pero en otros casos, yo pienso cuando yo decidí hacer esto, porque no había no había nadie que lo licenciara. Entonces, Liliana dijo que hacía este trabajo porque le daba satisfacción, no sé qué, cuál es lo que le motiva, eso. Bueno, a mí me motivaba que tengo 4 hijos y le tengo que dar de comer, para ser sincero, ¿sí? Me encanta el planeta, el agua limpia, etcétera, pero mi verdadero motivación, o primaria por lo menos, era esa. Después cuando me fui ella empecé a tener otras motivaciones, ponerle, ¿no? Pero la primaria es la primaria. Eh, entonces, si a uno tiene la decisión de tomar su propia patente y eh, hacer una empresa de base tecnológica para que explote esa patente, ¿sí? Lo que necesita ahí es una figura que es un tipo, una carrera que en Argentina todavía no existe, pero en muchas empresas hay, que es el Project Manager. El Project Manager es el corazón de la empresa, junto con el tipo que hace patentes. Son los dos más importantes, ¿sí? No somos los científicos, lo descubrí, lamentablemente no. El Project Manager es el tipo que ordena, ¿sí?, los planes, ¿sí?, en las tareas, una delante de otra, una tras de otra, y le asigna a cada tarea un presupuesto, un tiempo, un responsable, ¿sí?, y que se encarga de que esas tareas se cumplan en tiempo y forma. Fundamental ese tipo, ¿sí?, el Project Manager. Por eso recomendar un libro de Project Management que yo lo leí hace muchos años y me cambió la forma de pensar. Eh, bien, el Project Manager elabora un plan, ¿sí?, para llegar desde la patente que tengo en la mano hasta el producto en manos del cliente y el pago en mi cuenta bancaria por ese producto, ¿sí? El entregable es el plan de ejecución de ese proyecto. Están lo que se llaman los hitos Go, No Go. Son hitos donde uno predefine que si no cumple eso para tal fecha y de tal manera, el proyecto se muere, ¿sí? Es todo un tema ese, ¿no? Porque uno tiende después a correrlo. Entonces, el Project Manager justamente lo que hace es de una especie de árbitro, de auditor, de que uno no se haga trampa a sí mismo jugando al solitario, ¿sí? Eh, bien.
Y fíjense lo que pone María Acción es abandonar si no se dispone de los recursos humanos, tiempo o presupuesto necesario, que es lo que el Project Manager establece que se necesita para cumplir con cada una de esas etapas y llegar a cumplir el objetivo. ¿Sí? Eh, la siguiente tarea es obtener la cantidad de productos que convenza a N clientes que sean representativos de la población total. O sea, tiene que convencer una prueba de campo fundamental. Cuanto antes la haga mejor, porque a veces el producto a uno le encanta y al cliente no le gusta. No sé por qué no le gusta, pero cualquiera sea la razón, injusta, justa. Si no le gusta, a llorar a la iglesia. Bien. Entonces, el informe de resultados obtenidos y si los informes no son favorables, hasta acá llegamos. ¿Sí? Eh, Determinar el valor del proyecto, ¿sí? ¿Cuál será el equipo fundador, su responsabilidad, participación y beneficios? ¿Sí? Y ahí se elabora lo que se llama el plan de negocios. Y con ese plan de negocios y con el equipo, ¿sí? Lo que se hace es buscar financiamiento. Eh, si está bien armado el plan de negocios y todos estos pasos han sido este, realizados correctamente, el financiamiento lo van a conseguir. Yo creo que sobra, hay más financiamiento en Argentina que investigadores dispuestos a hacer este tipo de trabajo. ¿Sí? Pero bueno, lo importante que quería que les quede de esto es que eh, tenemos la tendencia a empezar a hacer el proyecto inmediatamente yendo a la mesada. Y no, hay una forma de hacer un trabajo previo, sentado en un escritorio, que es muy importante. Porque ese trabajo previo nos permite sacarnos de encima los proyectos que no van. ¿Sí? Y si agarras un proyecto que no funciona, te estás perdiendo a lo mejor el proyecto de tu vida, que viene dos o tres fracasos más adelante. No es menor eso, ¿no? Bien, repasando básicamente. Elegí el problema que podría solucionar con los conocimientos que poseo o puedo adquirir. Sí, los filtros go no go son los tres más importantes: el análisis económico, de propiedad intelectual y regulatorio. Si no paso esos tres filtros, chau. Sí. Incluso a veces sin ser un experto, uno se da cuenta que no va a pasar el filtro porque encuentra una patente que es igual a lo que yo quiero hacer y no hace falta que venga un abogado a decírmelo. ¿Sí? O también sé sumar, restar y puedo darme cuenta que los números no van a cerrar. ¿Sí? Eh, y bueno, ahí están los no-go principales, ¿no? A esos tres puntos, ¿sí? Entonces, siempre a la hora de iniciar un problema, si uno no está completamente seguro que ha superado esas instancias, ¿sí? Eh, Está perdiendo el tiempo, ¿sí? Está perdiendo el tiempo. Hay que asumirlo y no es ningún problema. Eso es una. A ver, lejos de ponerse triste, uno tiene que pensarlo de la manera que es. Es una bendición poder enterarte de esto. Y cuando viene alguien y te lo dice, ¿sí? Porque la mayoría de las personas lo que te van a decir es que es un proyecto fantástico, te van a prender la espalda. Es muy poca gente que venga y te diga la verdad, este proyecto no te cierra por esto, por esto y por esto. ¿Por qué? Porque es ingrato decirlo. Se lo digo que me toca a mí decirlo en el instituto. Bien, y recuerden, si no sabemos hacer análisis, buscamos al especialista, buscamos quien lo sepa hacer y aprendemos. No más que eso. Bien. Eh, ¿Cuánto llevo, Laura, de tiempo? Son las 8 hasta las 8:15, tenés para hablar si querés o un poquito más. La idea es Bueno, después abrir las preguntas del público y nuestras también. ok. Bueno, breve reseña de proyectos. Eh, Ahora quería hablar de Clon y tendremos Clon. Bien, el primer proyecto en el cual me tocó trabajar a mí, yo soy bioquímico también. De hecho, con Diana fuimos compañeros de la secundaria, de la universidad, ¿sí? Eh, no se imaginan lo que era Diana en la secundaria, de los problemas que la he sacado. ¿Sí? Pero bueno, por suerte se enderezó y acá está. El primer proyecto que me tocó trabajar fue en el año 97. Esto era como irse con un Citroën 2CV, no lo conocen, Citroën 2CV, con un lavarropas a Júpiter, usándolo de nave espacial. Era una cosa re loca hacer esto. Y se lo ofrecieron a un investigador y el tipo dijo que sí, necesitaba financiamiento. ¿Sí? Eh, y tenía que contratar a alguien. En esa época esto era tecnología y estaba muy mal visto hacer esto en el sistema científico. ¿Sí? Ningún tesista se podría arruinar la carrera haciendo una cosa así. Eh, Porque era, como me dijeron la primera vez
que entré a ese laboratorio era un mercenario, ¿sí? Estaba muy mal visto, en serio. A mucha gente más joven le puede resultar raro esto, pero los más Sí, grandes lo saben. doy fe, Hugo, que era mal visto la Sí. parte, sí, de ganancias en la ciencia. Ganar plata, ganarse la vida haciendo esto. Pero bueno, yo tenía hijos de muy joven y tenía que comer, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a mercenario, ¿sí? Mi otra alternativa era trabajar en un laboratorio, el primer trabajo que tuve, que era en el banco de sangre de un hospital de emergencia, y yo tenía un problemón, lo peor que le puede pasar a un bioquímico, yo tenía terror a la sangre, ¿sí? Solamente encontré un caso así el día que uno de los guardias de seguridad de nuestro edificio escribió que había un fantasma, que tenía miedo a los fantasmas, el tipo. Guardia de seguridad. Bueno, para un bioquímico tener miedo a la sangre era más o menos lo mismo. Pero 30 años después encontré un caso similar al mío. Bueno, el caso que, bueno, me puse a trabajar en esto, sí. Era un trabajo que difícilmente saliera, pero bueno, trabajamos un montón. Y terminó saliendo, y yo hice mi tesis en paralelo a esto, ¿m? Con este mismo proyecto. Y publiqué también, sí. Publiqué cuando tenía, en un momento, trabajaba y avanzando en la empresa, y en un momento salió una oportunidad para ir a trabajar a Estados Unidos y dije, me voy a doctorar. Y agarré todos los resultados que tenía, escribí 3 papers, los mandé, cada uno de esos papers era un capítulo de tesis, y la presenté, defendí mi tesis y me fui a trabajar a Estados Unidos, sí. Y ahí me pasó algo fantástico, ¿no? Era tipo Forrest Gump, que cae siempre en lugares inesperados. Y es la primera vez que te toca. Bueno, era una empresa que hacía lo que hoy se llama biología sintética, antes de que se llamara biología sintética. Lo que hacíamos era enzimas sintéticas, ¿sí? Combinando pedazos de enzimas, modificándolos, para elaborar anticancerígenos. Eh, Y aprendí un montón, eso sí, un montón de tecnologías, aprendí a hacer una patente. eh, bueno, por una circunstancia familiar me tuve que volver a Argentina y no tenía la menor idea de lo que hacer. Y, y yo nunca había trabajado en el sistema público. Si bien trabajé de chiquito, muchas cosas, nunca había trabajado en el sistema público. Yo venía medio golpeado emocionalmente y el tipo me dijo, ¿por qué no te presentás? Hay un área de vacancia, de fermentación, había aprendido a fermentar también en el ProIMI, después autodidacta. Eh, ¿Por qué no te presentás para este cargo? ¿Sí? Tipo contención emocional. Y yo me presenté. Y para presentarse en un programa de repatriación había que presentarse a CONICET, a carrera de CONICET. Me presenté a carrera de CONICET y a concurso de cargo bueno, y acá estoy, ¿no? Eh, pero a mí me parecía, en ese momento cuando estaba por volver, me parecía que había una gran oportunidad. ¿Sí? Había una gran oportunidad en Argentina teniendo una gran cantidad de científicos muy buenos y producción tecnológica cero. Entonces, cualquier cosa que uno hiciera se iba a notar un poco. ¿Sí? Y después dije, bueno, pero ¿en qué tema me pongo a trabajar? Porque esto de desarrollar oncológicos, ¿sí? No tenía infraestructura para eso, no tenía cómo hacer ensayos clínicos, no tenía el equipo que hacía falta. ¿Sí? Eh, Ni siquiera tenía la cabeza, la destreza para hacerlo. Entonces se me ocurrió usar esta tecnología para lo que hacía anteriormente, enzimas industriales. Y acá, ¿sí? En este momento, lo que pueden ver, ¿sí? Es crecimiento del PBI del mundo, ¿sí? A lo largo de la historia, y que todo ese crecimiento enorme, o lo que se llama revolución industrial, etcétera, se da con el nacimiento de la química como ciencia. ¿Sí? El vapor, los materiales, eh, los medicamentos para que la gente no se muera, los alimentos seguros, el agua segura. Todo eso sí, lo logra la química, transversalmente a distintas disciplinas. Y ese crecimiento exponencial lo logra la industria química, luego desarrollando aleaciones para la industria metalúrgica. Lo que ustedes se imaginen, está la química atrás. ¿Y qué pasa? Ese crecimiento así exponencial, como lo ven, se frena, hace tope. ¿Por qué? Porque la industria química, tal como la conocemos, los últimos 200 años, eh, genera productos secundarios, requiere condiciones de solventes, temperaturas altas, etcétera, y eso tiene un impacto ambiental, ¿sí?
Por lo cual, con la química como la conocíamos, ese crecimiento exponencial se termina, ¿sí? Mientras que la población sigue creciendo. Por lo cual, es imperativo acá encontrar una nueva forma de hacer química que permita que ese crecimiento siga hacia arriba, ¿sí? Por un tiempo, no mucho, ¿no? Pero en algún momento se va a frenar también. Pero cuando eso pase, ya no vamos a estar. Eh, bueno, y esa forma es la química copiada de la biología, ¿sí? La química biológica. Y ahí hay un factor clave que son viejas conocidas, que yo no sé si no desarrollé todo este algoritmo para justificar que iba a trabajar con enzimas de vuelta, pero bueno, quizás. Anyway, acá vamos. Entonces, hacer enzimas para reemplazar procesos químicos tradicionales con enzimas parecía ser una gran idea. Y ahí armamos esta empresa que se llama Queclón, que básicamente, como dice ahí, esto, sí, Painted Green, eso fue robado de los Rolling Stones, en vez de Black Green. En San de Green Chemistry Revolution, bueno, lo que decimos es reemplazar los procesos químicos por la catálisis enzimática, ¿sí? Todo eso que dice ahí es biodegradable, obvio, ¿sí? Bueno, evitar solventes, reducir, todo eso es cierto, ¿sí? Es cierto de alguna forma. Pero hay algo más importante, que es que la conversión de las enzimas eh, rara vez da productos colaterales, ¿sí? Es 100% eficiente, por lo cual la economía de la reacción es mucho mejor. Porque una cosa que aprendí en ese momento es que todo este discurso de la química verde, qué sé yo, es genial. Pero cuando yo me paraba frente a un tipo a venderle química verde, no me compraban nada. Y si esa química verde iba acompañada de un beneficio para el señor en este caso del mundo aceitero, el tipo ya miraba con otra cara, ¿sí? Eh, entonces ahí, bueno, había doble desafío, ¿no? Hacerlo más green, pero hacerlo más rentable también. Y en esa rentabilidad, las enzimas lo que tienen es básicamente que no haya productos colaterales, la conversión de los materiales, ¿sí? El porcentaje de conversión, si la enzima es la adecuada, es más alto, ¿sí? Bueno, eso implica también de fabricar las enzimas, proceso de fermentación, ingeniería genética de los bichos para que puedan transformarse en la fábrica más eficiente de enzimas que puede haber, tratando de llegar al máximo teórico. La propia enzima, la eficiencia catalítica, etcétera. Hay un montón de puntos donde hacer ingeniería, ¿no? Tres instancias, básicamente. La ingeniería de la enzima mismo, para que tenga la mayor eficiencia y trabaje en el contexto, sin ser disruptivo del proceso químico actual, ¿sí? Eh, que no tenga que invertir en capital, el tipo, que no sea lo menos disruptivo posible. Tirarle encima en lugar de otro catalizador y va a andar mejor. La segunda es la eficiencia a la cual cada una de estas fábricas, que son los bichitos, ¿sí? Que produce esta enzima, ¿sí? Por unidad de tiempo. Y la tercera es el reactor donde cuánto bicho de cada uno puedo tener yo, cuántos bichos de esos puedo tener, ¿sí? Al mismo tiempo por litro de fermentador por unidad de tiempo. Producción volumétrica. Bien, entonces enfocamos en aceite de soja. ¿Por qué? Y porque teníamos los clústeres de soja cerca. El 20% de la soja del mundo se produce en 50 kilómetros alrededor de Rosario. Se procesa, perdón, no se produce. Pero el aceite sí se produce. Es decir, que teníamos acceso a información, plantas para validar, etcétera. Eh, Tenía conocidos ahí, bueno, era el lugar donde tenía más acceso. Y nos planteamos hacer algo como esto, ¿no? Este es el proceso de refinación de aceite de soja. Aceite crudo, ¿sí? Etapa de desgomado, ¿sí? Después se lo refina. Por acá viene el biodiesel y acá están los desechos. Entonces, en cada punto donde hubiera un desecho, la idea era anular ese desecho para aumentar la conversión, ¿sí? O bien transformar ese desecho en otro producto de valor, ¿sí? Una refinería este, una refinería de carbono cero, o sea, donde no tenga cero de residuo, ¿sí? Y sea completamente circular. En realidad completamente circular no hay nada, pero se le parece bastante esto, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en distintos puntos de estos, desarrollando enzimas. Eh, la primera que hicimos fue fantástica, como les contaba, ¿sí? Miren, es esta. Esta enzima, esto es biodiesel, tiene este residuo acá, ¿sí? Y rompiendo con una enzima ahí, ese enlace, este esterol es soluble en biodiesel, esta glucosa es soluble en agua, y quedaba un bio impecable, igual a un whisky single malt. Pero ¿qué pasó cuando tuvimos esta enzima? El biodiesel, que en Argentina eran 4 millones de toneladas, que se tenía capacidad de producción, etcétera, desapareció. ¿Por qué?
porque a todo el mundo pasaba el aceite de biodiesel por no pagar retenciones. Y hasta que un día uno se avivó del gobierno y puso un tope ahí y chao, proyecto. Ese día debió morir, qué clon. Pero lo habíamos hecho muy rápido. Entonces, tuvimos una segunda chance y buscamos esto, ¿no? Armar una enzima que haga mucho más eficiente el refinado, el desgomado, que se llama en la primera etapa. Fíjense esta diferencia. Con enzima, sin enzima, en la prueba de la blancura. Bueno, todo este aceite extra, ¿sí? Es un beneficio muy grande. ¿Sí? Fíjense, Argentina podría darle en ese momento, con el valor que tenía el aceite, 500 millones de dólares por año, este pedacito nada más de todo el aceite que producían, de la capacidad instalada. Este, pero bueno, 500 millones, eso se los queda al gobierno. Después le va a imprimir unos pesos a quien haga esto y se lo va a dar los pesos impresos, pero el valor se genera. Después, cómo se reparte es otra cosa. Bueno, reduce las emisiones de CO2, sí, una maravilla. Y nos fue bien con esto. Bueno, es el valor que levantamos, los fondos, 21 millones, lo que se espera facturar, lo que espera, eso es una foto, este era un fermentador cuando estábamos construyendo. Salvador, socio muy simpático mío, me dice la planta. Y, y bueno, yo lo que diría que no veo una diferencia no la pudiera encontrar la diferencia entre las veces que uno intentó hacer cosas y no salieron y esta vez que salió. La atribuyo a haber intentado la suficiente cantidad de veces y cuando va cometiendo errores, en algún momento los errores se agotan y ya no quedan más errores por cometer, entonces es más fácil pegarla, ¿no? Supongo, no tengo. Si lo supieran, me dedicaría a hacer estas cosas y no estaría dándole la charla a ustedes. Eh, pero sí, puedo observar muchas cosas que no hacer, pero qué hacer, qué sé yo. Bien. Y después vino algo que nos entusiasma mucho, que estamos trabajando ahora, ¿sí? Que es tratar de causar, ahora sí nos volvimos buenos, como ya tenían los chicos alimentados y todo, ahora pensamos en green y todo eso. Como siempre, ciencia y sociedad. Es el puente que conecta la ciencia con la sociedad y la tecnología. ¿Sí? Es esencial, sobre todo en un país pobre como Argentina. O sea, tiene un enorme potencial acá. Fíjense los números que yo les mostré antes, si tuviera 100 empresas como esta, eh, sería un país desarrollado y tiene todas las posibilidades de hacerlo. Sobre todo en biotecnología, hay, hay gente que detecta oportunidades que las personas normales no las vemos, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años pasó un hecho que eh, con el tiempo va a ser recordado como una hazaña más grande que la llegada del hombre a la Luna, que es haber salvado en un año, ¿sí? Cientos de millones de vidas, porque se logró inventar, manufacturar y distribuir una vacuna a todo el planeta, 7.000 millones, una cosa que no se había logrado nunca ni por cerca. Entonces, cuando pasa eso, ¿quién lo hizo esto? Lo hizo la biotecnología. Bueno, lo hizo la biotecnología, plata para la biotecnología. Y nosotros tenemos muchos biólogos, tenemos muchos ingenieros, tenemos muchos físicos básicos, ¿sí? También estuve el otro día en el Balseiro que pueden participar y aportar muchísimo a esto, que podrían trabajar en biotecnología. Y bueno, la idea es invitar a todos a que se animen a hacerlo. No hay nada por perder, absolutamente, ¿sí? Eh, nada. En el peor de los casos volverán al lugar donde estaban, si quieren, si lo desean. Si existe, qué sé yo, porque está complicado. Entonces es el momento para hacerlo. Nunca mejor que ahora. Bueno, esto es el Provic, es una empresa que se fundaron ahí. ¿Sí? Algunas llegarán, otras morirán, otras nacerán de vuelta. Pero lo importante es que esto se hizo con un grupo de investigadores muy reducido, una prueba de concepto de que se puede hacer. ¿Sí? Bueno, siempre hablamos con los amigos de Corrientes. Entonces, son bienvenidos. Estamos a disposición en todo lo que podamos ayudarlo a quien lo quiera hacer. eh, y nada, anímense, eso es lo importante, ¿no? Y hay una razón también para animarse, que es que se puede cambiar una historia, ¿no? Si uno ve, yo no soy economista, pero siempre me toca leer economía, ¿sí? Eh, Me gusta, de alguna forma. Cuando uno mira, a mí los números, cuando uno mira cómo salieron los países de la pobreza, ¿sí?
No hay uno solo que no haya hecho con tecnología. Bien natural, ¿no? Si no estaríamos en la época de las cavernas. La tecnología genera, como vimos antes, bienestar eh, en una sociedad. Para eso necesitamos ciencia, pero más que nunca hoy tecnología, porque tener la ciencia en un punto, un capital, no digo capital ocioso porque produce, pero no está aprovechado, ¿no? Y tenemos muy buenos científicos que si los pasamos acá en 3 meses son unos cracks. Entonces, tenemos una gran oportunidad. Como dije, es un gran momento para hacerlo y son todos bienvenidos. Acá les dejo mi correo electrónico para que me escriban para lo que necesiten. Y bueno, muchas gracias este, por escuchar y a disposición para lo que necesiten. Qué foto esa, ¿eh? Te define Gracias. muy bien, así como se Sí, sí. definió Diana en Eh, un comienzo, tal Ese es cual. mi hijo Lucho, mi hijo Luciano. Ajá, Bien. ajá. Bueno, Uno de los cuatro que has tenido que alimentar, ¿no es cierto? bueno, pero Ajá, sí. claro, Hugo, muchísimas sí. gracias. Fue una conferencia y fue una clase. Que agradezco una vez más a la tecnología por esta posibilidad de que esto quede, ya que este canal dedicado a este evento va a quedar abierto, Dios mediante y tecnología mediante, ya que este tipo de simposio es la idea perpetuarlo, ¿no? Repetirlo, sistematizarlo a lo largo de los Viste que no años. dije ni una palabrota, ¿no? No, salió, ¿no? ¿Me cuidé? Oh, Si me excelente, escapó Hugo. alguna, ponele un pip, así, ¿eh? No, no, aparte has llevado un hilo de conducción, fantástico. Como digo, es una clase sumamente ordenada para que, bueno, conjuntamente con la conferencia que nos dio Diana, podamos empezar a romper ese hielo. Porque voy a tomar una de las últimas frases que dijiste para la Argentina y que obviamente se aplica muy bien en la UNE. Acá hay muy buenos científicos, pero el desarrollo tecnológico nos cuesta. Y quiero contarle al público que justamente siendo conscientes, de ese déficit, de dar ese paso hacia la generación de empresas, es que, bueno, justamente nos vinculamos con Hugo y creamos ese proyecto en el marco del programa Raíces Federal. Hugo vino al país por un programa Raíces, ¿no? Hugo, así fue, pues con vos Sí, armamos así fue, así fue. esta convocatoria que se generó años atrás, en el gobierno anterior, que se llamó Raíces Federales, donde permitía justamente el fortalecimiento de regiones a partir de áreas más desarrolladas. Bueno, así es como nos vinculamos con Hugo, también con Rabinovich, gracias a Hugo que nos vinculó. Y bueno, así es como ellos están capacitando a 6 de nuestros científicos en algo que sentimos que de adquirir esa capacidad puede acelerar ciertos pasos en el desarrollo tecnológico, como justamente generar proteínas recombinantes. No es lo único, pero es un paso, es una tecnología que acá no estaba instalada, no estaba esa Aclaración, capacidad. Laura, una aclaración ¿Sí? importante. Sí, A ver, de ninguna manera quien haga tecnología tiene que hacer una empresa, ¿eh? Eso, no, no, está bien. porque después de investigar toda su vida, ¿sí? Mm, Y por ejemplo, una forma de crear impacto económico en Argentina, que es mucho más rápida que hacer una empresa, es mejorar la capacidad productiva de los exportadores, ¿sí? Si usted en cualquier parte de su proceso de producción de un exportador le encuentra una solución tecnológica que haga que fluya mejor su cadena de producción, ¿sí? Eso baja los costos, ajá, va a poder competir mejor afuera, va a exportar y ese beneficio se ve inmediatamente. El beneficio de estas empresas, con suerte, se va a ver en 10 años, ¿sí? Entonces, quizás cuando una tecnología es demasiado nueva, ¿sí? Y no tiene dónde insertarse en el sistema productivo de un país, amerita ser una empresa de base tecnológica, que no necesariamente tiene que hacerla el investigador, sino que puede hacerla claro. ahí afuera, ¿sí? Ujú, Pero sí, es muy importante tratar de vincularse con el sector productivo, las empresas productivas, ¿sí? Para encontrar los problemas que pueda haber ahí adentro, para escucharlos los problemas que ellos manifiesten y buscar solución. Probablemente uno no la tenga, pero sí la tenga un colega, conectarlo con los colegas adecuados, ¿sí? Y estar adentro. Porque hay una cosa que pasa, cuando decimos buscar un problema, ¿sí?
Bueno, el problema no nos viene a buscar a nosotros, ¿sí? En general, lo que nos viene a buscar son problemas que son casi irrelevantes, ¿sí? Viene alguien a golpear la puerta, a ver si me puede copiar esto, me puede, sí, bueno, pero los grandes problemas no nos vienen a buscar, ¿sí? Y en muchos casos, lamentablemente, porque han perdido la confianza en nosotros, ¿sí? Eh, pero bueno, Ujú, habrá que recuperarla, ¿no? claro. Y hay que ir, hay que salir del laboratorio a buscar, ¿sí? Sí, y bueno, lo que quería contarles al público es que más allá de la capacitación, que es excelente, la que nos viene dando su gente, bueno, es el aprendizaje de estar cerca de Hugo y bueno, toda esta visión y este aliento a que no todo tiene que ser exitoso, justamente de eso se trataba esta charla, ¿no? Que es parte del proceso, atravesar situaciones que de no éxito justamente, pero si uno tiene la mirada en lo que quiere conseguir, seguramente lo va a poder lograr. El caso de lo que contaste, ¿no? Con un clon instalado y que la enzima, que era un diseño de excelencia, caiga el interés y ahí sí que habrás buscado todas las variables y seguramente que algo que uno no puede controlar, que es el mercado externo y las medidas de gobierno. Bueno, pero no No lo terminó sabía, todo no lo ahí. sabía, no lo había visto, Claro, no lo sabía. A claro. partir de ahí uno aprendí que si no hay una demanda genuina, que no depende de Ujú, la firma de un tipo, sí, ajá. no te metas. Claro, pero bueno, la capacidad de reconvertirse y continuar, ¿no? Por eso tu situación de tu vida realmente es un muy buen ejemplo para esto, ¿no? Porque uno ve el éxito y cree que todo es éxito, pero los fracasos también acompañan estos procesos y tiene que ser ese ejemplo. Bueno, eso quería contarles que hay todo un vínculo y hay un aprendizaje más allá de la capacitación, que es estar cerca de gente, bueno, que ha sido pionera en eso, ¿no? Em, Hoy es cierto que hay muchas empresas y bueno, justamente la ciencia nutre. Tengo claro que el rector también nos dice, hay que cuidar a nuestros investigadores, ¿no? No es que se quiere que todos los investigadores se vuelvan empresarios, ni mucho menos. Los No, quiere tener no, de ninguna dentro del manera. sistema Porque nos científico. faltan investigadores, Laura. Nos faltan investigadores, justamente. Claro. Aparte, Y vos por sabés lo eso hay que difícil que es cuando cuidarlos. se va alguien. Mira, Ujú. todos los chicos que estaban en mi laboratorio son socios en Ciclón, sí. Ajá, Cuando se van todos, ¿sabes lo que hace de cero otra vez todo? Y una y otra ajá, vez, ¿entendés? Que se claro, van, naturalmente le va bien, claro, dejan el CONICET, se van afuera, como tiene que ser, ¿entendés? Van a producir, si claro, hicieron sí, su sí. empresa y le va bien, bueno, Ujú. pero hay pocos locos que se quedan al revés, ¿entendés? Pero Claro, eso hay pero otra. bueno, ajá, lo que quería señalar era eso que vos insististe mucho en esta parte de tu clase, porque bien fue una clase donde eso que uno investiga que realmente tenga una necesidad, ¿no? No, ¿verdad? Que haya un objetivo y no simplemente el investigar por investigar, algo que has hecho mucho hincapié. Entonces, Bueno, si si bien va a uno... investigar por investigar, que sea ciencia básica y que sea buenísima, que Mm, responda a las grandes preguntas que hay que ajá, responder, no responder claro, algo que ya fue respondido. Y en tecnología ajá. lo mismo, no reinventar la rueda, ¿no? Claro, exactamente. Asegurarnos de eso, de que estamos sobre No hay ningún si no tenés pasos ningún problema por firmes. resolver, lo está buscando, es lo más normal del mundo. La mayoría del tiempo Claro, no estamos así. Así sí, que, tal cual. Así que bueno, la intención es, por supuesto, cuidar a nuestros investigadores, pero bueno, que se busque el desarrollo o la atención de necesidades del medio, ¿no? Algo que también venís recalcando, ¿no? Interiorizarnos con qué necesita nuestro medio, nuestra región. Agradecerte cuando Hugo pone su correo electrónico, doy fe que es una persona que hasta se lo puede llamar por teléfono, está siempre disponible. Hemos hecho mucha promoción en los alumnos, Hugo, que un mensaje que también siempre promovés. El espíritu innovador también recae muchas veces, ¿no? En personas jóvenes con ganas bien, como bien decís, de generar dinero, ¿no? Porque durante mucho tiempo se veía, ¿no? Como algo pernicioso es mezclar que la raro, academia y la ¿cómo lo ciencia explicamos eso? ¿Cómo lo explicas eso? con Había que ser eh, pobre. claro, por lo menos el científico tenía que tener ese perfil, sí, Pero y se si parece mucho a entraba, una vocación, a algo, una vocación religiosa, ¿no? Votos de pobre. claro, votos de Los pobreza. científicos somos gente que Sí, estamos cerca de la religión en muchas veces, ¿eh? Somos sí, sí, pero es dogmáticos. cierto. Y digo que todavía nos cuesta cobrar para un curso y se olvidan de que un curso se da en un aula que tiene luz, que tiene, Y que ¿no? no se entere el del Energía. laboratorio de al lado, que no se entere el del laboratorio de al lado.
Bueno, así que todavía cuesta vencer algunos mitos y hay profesores que dicen, no, no, yo no quiero cobrar. Bueno, pero estás cobrando en una institución eso, que te pone un laboratorio, agua, reactivos, todo eso tiene un costo. Sí, Y bien, sin obviamente defender absolutamente la universidad pública, estamos hablando acá de lo que ya es el posgrado, el trabajar con profesionales que bien pueden el que puede pagar lo que lo cubrir paga. parte, exactamente, eso que puede pagar que lo pague. Bueno, encantadísima, Hugo, de saludos acá, grande Hugo, dice saludos desde Río Cuarto, Pablo Bairoletti. Ay, Pablo, querido. Tigre. Bueno, muy, muy agradecida por la charla que nos has dado. Y bueno, como digo, va a ser seguro motivo de consulta este video para todo aquel que tiene una iniciativa o al menos quiere saber de qué se trata. Quiero aclarar Perfecto. algo para el público que tenemos. Se hablan de startups, se hablan de empresas de base tecnológica. Tenemos empresas donde la persona sigue estando en el laboratorio, ¿no? Son procesos que atraviesan este tipo de empresas. Y bueno, terminan en una como la que Hugo señalaba, como es que Clon, donde ya ahí exporta, ¿verdad? Ahí genera un recurso. Pero también llamamos empresas a estas estructuras que se conforman, generalmente reciben fondos, ¿no? Fondos de inversión para apoyar ese desarrollo y son las que llamamos startup que casualmente en un evento que organizó nuestro colega Sebastián Sánchez días atrás, trajo a alguien de Rosario, perdón que no recuerdo en este momento el nombre, y nos decía que dentro de lo que son las ciencias económicas y hay que inculcar no solo lo que es administrar una empresa clásica, un supermercado, un negocio, sino también la administración de este tipo de empresas. No tiene ingresos. Y hay un tema, está manejando plata ajena. Sí. Claro, Y toda tu claro, pero es, reputación va en eso, en cómo la maneje, ¿no? Porque podés fallar, si fuiste muy prolijo y trabajaste mucho, podés fallar una y otra vez y probablemente te vuelvan a ajá. financiar. Sí. Claro, bueno, son estas estructuras nuevas que se van creando, hay todo un idioma, un lenguaje que también es nuevo para la economía. Entonces, Otra cosa, también mientras te manejamos plata agradezco, ajena. Cuando ujú, manejamos la plata de laboratorio, también manejamos plata ajena. ¿Sí? claro, Cuando sí, la que nos da el Estado para, el mismo respeto en los dos casos. claro. No, te decía, esa figura del que vos decías que tenía que acompañar para el análisis de Project factibilidad del plan manager. de negocio, el project manager, sí. Le voy a mandar un libro, le voy a mandar ¿De un libro dónde para... claro, bueno, a ver, en nuestro país, Hugo, ¿de dónde? No hay nadie que lo haga, no necesita la Ah, carrera. esa es la Pero pregunta. bueno, sí, pero en las grandes empresas ya lo tiene. Yo, mira, conocí lo Sí. que era un project manager hace como 25 años. Una vez fui a trabajar en una empresa y el CEO el primer día me regaló un libro de project management. Y Mm, después, vos ves, en el laboratorio mismo de ciencia, ¿sí? Esa metodología de trabajo, y hacer un artículo en Science, da un 42% más de resultado que los que no lo hacían, claro. de productividad. Tengo entendido que los fondos de inversión suelen acompañar y traer esta figura, pero entiendo que Una especie de hay un psicólogo, nicho ahí, tengo un ¿eh? tema, ¿eh? Manejar la Sí, relación entre el grupo, de dar de baja los proyectos, a sí. ver, Es hay todo un que saber tema, llevarlo. pero hay muy pocos en el país, eso es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, creo que ahí se puede certificar haciendo la distancia, la carrera, no sé. Pero hay muchos que lo son naturalmente Ah, sin saberlo, sí. Cuando vos ah, programás un bueno, viaje con tu ahí suegra a Carlos está. Paz, vos Mm, programás un viaje a Carlos Paz con tu suegra, ¿sí? ¿Qué anda? mm, Parar en la comería, ay, todo eso, ¿quién se encarga? Fulanito, cambiar el aceite, llevar los ujú, pañales de la ujú. nona. Todo eso se encarga un project manager, que todos lo somos de nuestra vida, somos los project managers de nuestra vida. Sí, claro. Algunos mejores que Por otros, pero terrenos, pero claro, sí, son terrenos conocidos porque uno ha viajado, ¿no? absolutamente, es natural, natural. Claro, pero cuando al científico hay que sacarlo de ese, no sacarlo, conectarlo con ese mundo de la empresa, bueno, ahí es donde necesitas esas figuras que no son tan frecuentes de encontrar, ¿no? Un gente muy conservadora. Estamos cómodos. Bueno, Hugo, nuevamente gracias a vos y a Diana, sumamente agradecidos por Diana se ese fue a tiempo. gimnasia Y allá, no sé a qué se fue. Dejó la cámara. ahí está Diana. Ah. Con ese cuero fabuloso teñido, quedé sorprendidísima, ¿eh? Muchas gracias. Bueno,
Gracias una vez más y bueno, A vos, Laura. seguiremos en contacto y con el público los esperamos mañana. Mañana tenemos inteligencia artificial. ¿Quién viene? Es de nuestra universidad, se Bueno, llama después Manuel pasaron el tema. Pulido. Él trabaja en análisis de atmósfera a través de inteligencia artificial. Y después tenemos una persona, creo que es del Chaco, pero Soria, que está radicado en Córdoba. Y él tiene justamente una startup donde lo que hacen son estudios para tratamientos oncológicos dirigidos. Bueno, si están Juan Así Martín y que, Sergio La Pertusa, les mando un abrazo desde acá a los amigos del ah, Chaco. ¿Eh? puede ser que estén conectados. Bueno, les mando entonces un abrazo muy Chao. grande. Gracias por estar y por acompañarnos siempre a la Placer, un UNE. placer. Muchísimas gracias. Saludos a todos los amigos de Un Gracias, gusto. Chao. Chao. muchísimas gracias. Adiós.